Mi nombre es Luciana Sommer y hoy vamos a dar lo relativo a la unidad 2 del programa de litigación oral penal de la Universidad Nacional del Nordeste. El primer punto de este programa nos habla de las funciones de la audiencia. Y vamos a ver que en la unidad anterior ya estuvimos hablando de la importancia de tener un proceso por audiencias. Pero ahora vamos a ver en específico la audiencia, qué es lo que aporta como acto procesal específico del sistema. En primer lugar, vamos a hablar de que la audiencia permite generar un entorno en el que las partes puedan efectivamente ejercer su rol, en el que puedan brindar información de la más alta calidad para el juzgador. ¿Por qué decimos que el entorno que se genera es el adecuado? Porque tenemos enfrente a una persona que conduce cada una de las audiencias y que tiene la responsabilidad, obviamente este es el juez, de generar que las partes puedan brindar esa información, generar el control de la información brindada por la parte contraria. Y este entorno, esta posibilidad de discusión, siempre van a escuchar que les vamos a decir lo mismo. No es un momento de teatralización donde las partes vamos a simplemente exponer algo que preparamos en nuestras casas para contarle al juzgador, sino que es un entorno en el cual debe ser propenso al diálogo, debe ser propenso al trabajo. La audiencia es un espacio de trabajo en el cual se genera ese encuentro de las partes para arribar siempre a la mejor producción de información. ¿Qué decimos? ¿Por qué la información que se produce es de alta calidad? Porque pasa por el tamiz de la contraparte. Cuando una parte le transmite algo al juzgador en una audiencia, eso que le está diciendo, esa información que le está brindando, está siendo controlada por el otro, que es el principal interesado en que si hay algún error o si falta completar esa información, se haga para que el juzgador reciba la información de la mejor calidad. Por eso decimos que además las decisiones que se adoptan en la audiencia son también de la mayor calidad posible, porque el juez va a tomar una decisión en función del caso, no solamente dada lo que él mismo se genera como convicción al respecto, como pasa por ejemplo en los sistemas mixtos, ni tampoco con la información de solamente una de las partes que sea quien le pide, quien precisa la resolución por la que se viene a la audiencia, sino que decide luego de haber escuchado la información que ambos le brindaron y justamente esta controversia que se haya formado en el caso de que hubiere entre ambos. Es decir, que decide con la mejor información y eso genera una decisión sumamente de mejor calidad. Y por último, decimos que la audiencia sirve también para resguardar la publicidad. ¿Por qué? Recordemos que cada resolución judicial es un acto de gobierno, ¿no es cierto? Porque el juez está ejerciendo una función pública. Y entonces, este acto de la justicia criminal, vamos a ver que al ser público, aporta también a la transparencia del sistema, a la transparencia del caso, no solamente para los involucrados en el conflicto, que serán parte en el proceso, sino también incluso de cara a la sociedad, logrando así, gracias a la audiencia, un sistema procesal más transparente. Ahora bien, en relación a los roles de la audiencia, vamos a ver que nosotros vamos a estudiar hoy unos roles bien definidos en los cuales vamos a saber qué tiene que hacer cada uno de ellos. Sin embargo, estos roles, como van a ver, van a ir variando en función de las audiencias que a lo largo de este curso vayamos estudiando. De todos modos, siempre vamos a encontrar tres roles diferenciados: el requirente, el requerido y el juez. Ahora vamos a estudiar en profundidad cada uno de ellos, pero lo primero que tenemos que tener en claro es que roles de la audiencia no es lo mismo que partes del proceso. Como saben, las partes del proceso son la acusación, representada por el Ministerio Público el Ministerio Público Fiscal, y la defensa enfrente a este Ministerio Público Fiscal. Obviamente, dentro del rol de la acusación podemos encontrar también al querellante, o sea, el acusador privado. Y siempre vamos a encontrar como tercero imparcial al juez. Esto es muy importante que lo diferencien de lo que son los roles de la audiencia. Porque en la audiencia el requirente, como lo vamos a ver a continuación más desarrollado, es quien solicita algo al juez. Y entonces puede ser requirente tanto la acusación, el Ministerio Público o en la querella, como el defensor. Cuando el defensor es quien solicita algo, será él el requirente en esa audiencia.
Esto es muy importante porque esta confusión nos puede llevar a no entender después, cuando hablamos de la dinámica de algunas audiencias, por qué tomamos como requirente a quien normalmente se toma cuando se hace este error, cuando se comete este error. Cuando se unifica el rol de requirente con el de la fiscalía, algunas audiencias no logramos entender bien la dinámica. Entonces tengan muy en claro esto: requirente no es necesariamente el Ministerio Público Fiscal y requerido no es necesariamente la defensa, sino que esto dependerá de quién es aquel que va a solicitar algo, porque aquel será el requirente y a quien le pueda afectar esta resolución va a ser el requerido, independientemente de cuál de las partes del proceso estemos hablando. Vamos a comenzar ahora a desandar esos roles de la audiencia con sus funciones específicas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la tarea del juez. El juez, lejos de tener un rol pasivo en la audiencia, tiene un rol esencial. Ya dijimos antes que va a ser él el encargado de generar esos espacios en la audiencia para que se realicen verdaderamente todas las funciones de la misma, ¿no? Y entonces específicamente su primer rol, o el primero del que vamos a hablar ahora, es el de conducir la audiencia. Va a ser él quien determine la dinámica de la misma y quien genere justamente esta conversación entre las partes, permitiendo la exposición de las mismas para que puedan expresarse adecuadamente y brindar la información que justamente trajeron para la decisión que se va a tomar. Luego de ello también tiene que obviamente asegurar la contradicción, ¿no es cierto? Permitir que se genere no solamente un diálogo, sino un diálogo que tenga un sentido para brindar la información adecuada que se precisa. ¿Por qué? Porque también es parte de su rol verificar esa información que llega. Decimos, y vamos a ver esto, que el juez va a tener un rol distinto, una intervención diferente según que estemos hablando de las audiencias previas al juicio o la audiencia de juicio. Por ahora nos vamos a quedar con esto, con esta obligación del juez o con esta función de verificar esa información que llega, y vamos a ver que especialmente nos referimos a esto en las audiencias previas al juicio. Siempre tiene la obligación también el juez de generar o mantener el orden, ¿no es cierto?, de la audiencia, que esto también es parte de poder buscar que ese entorno sea siempre el adecuado. Igual que sucede con el tema de la duración. La duración de las audiencias nos marca siempre un norte, porque si vemos que una audiencia se está extendiendo mucho, probablemente sea que el objeto de la misma o la dinámica de la conducción no estén siendo adecuadamente interpretadas. Entonces, interpretarlo esto de forma adecuada y llevar adelante la audiencia según esto es parte del rol del juez. Por otro lado, también va a resguardar la publicidad. Hablábamos recién de la importancia de la publicidad de la audiencia, y resguardarla es parte del rol del juez. No sería algo imputable o que deba estar en cabeza de las partes, sino de este tercero imparcial. Y finalmente, pero no por ello menos importante, al contrario, podríamos decir que es una de las funciones principales también de la audiencia en cuanto a la publicidad de estos actos que hablábamos antes, esto de resolver de manera motivada. Y aquí vamos a aclarar algo. El juez, cuando resuelve, no solamente resuelve para las partes, tiene que lograr que esa resolución, esa respuesta que da, sea en un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por los protagonistas del conflicto y la sociedad, en caso claramente de que estemos hablando de alguna resolución pública. Ahora bien, en cuanto al requirente, que como decíamos antes, es aquel que pretende la decisión por la que vamos a la audiencia, tiene unos roles muy definidos, también unas funciones muy definidas. La primera de ellas es precisar el requerimiento. Esto es muy importante porque no está bien que dejemos a la suerte de la comprensión del juez o que generemos este suspenso que a veces sucede de esperar que mientras la persona habla y los minutos van pasando, estamos esperando a ver, bueno, pero ¿qué quiere? ¿A qué viene? Lo primero que tiene que hacer el requirente es dejar en claro cuál es la pretensión por la que estamos en esta audiencia. Esto no solamente tiene una función de claridad del pedido, sino que también tiene una función muy importante en cuanto a la pertinencia de su pretensión en los términos procesales. Recordemos que la litigación oral es la realizadora del derecho procesal penal, que a su vez es el realizador del derecho penal de fondo. Entonces no es menor que el requirente lo primero que tenga que hacer es precisar a qué viene a esta audiencia.
Luego, obviamente, tendrá que aportar la información correspondiente para aquello que viene a pedir. Por ejemplo, explicar por qué el instituto procesal que solicita es aplicable al caso y argumentar en razón de por qué esa decisión que viene a pedir es la más oportuna, además de ser aplicable. Es muy importante acá que nos demos cuenta de que siempre tenemos que velar porque la información que se trae sea información pertinente al caso, relativa a los hechos que nos convocan, no información abstracta. Esto no basta con explicar al juez un determinado instituto del derecho procesal penal. No vengo a pedirle al juez una suspensión de juicio a prueba y le explico qué es la suspensión. Vengo a explicarle por qué en este caso concreto, con los hechos, los protagonistas, el contexto del caso, este instituto es aplicable. Esto se va a mantener para todas las audiencias del proceso. Siempre recordemos que lo que transmitimos en la audiencia tiene que ser siempre relativo al caso concreto y no abstracciones legales. Frente al requirente tendremos al requerido, que es aquel que se puede ver afectado o que se vería afectado con la resolución judicial que se viene a solicitar en la audiencia. Y entonces, aquí el requerido, que recordemos puede ser fiscal o defensor o querellante, vamos a encontrarnos con que lo primero que puede hacer es oponerse o consentir. No todos los momentos procesales, no todas las audiencias tienen que necesariamente ser un espacio de confrontación. Pueden existir decisiones que no afecten al requerido y que por ende, o que sean con un fin coincidente. Entonces, se puede perfectamente consentir. Por ejemplo, si supongamos la acusación viene a solicitar una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto, quizás la defensa considere que efectivamente es lo mejor para su defendido también tener vigente esta prohibición y puede limitarse a consentir. Obviamente, en los casos que sea necesario, por ejemplo, si no consiente, tendrá que desmentir o que complementar la información que trae la contraparte. Recordemos que siempre en la audiencia vamos a generar ese espacio de que posibilite la contradicción en los casos que sea oportuna. Va a poder y va a deber, en el caso de que plantee algo distinto, o sea, si no va a consentir, se va a oponer, por ejemplo, va a tener que argumentar en función de su oposición, vamos a suponer, porque considera que el instituto no es aplicable o porque considera que no es la mejor respuesta posible al conflicto que se tiene enfrente. Y eventualmente podrá también, mediante la audiencia, obtener una compensación. El mejor ejemplo que vamos a poder encontrar y que lo vamos a ir viendo cuando veamos específicamente este tipo de medidas es cuando se solicita una medida de coerción muy grave y se pide una medida de coerción menos lesiva que resguarde igualmente ese fin procesal. Es decir, el requerido puede buscar ese diálogo que genere una respuesta procesal oportuna para el caso sin afectar necesariamente en mayor medida de la necesaria los intereses del imputado. Como ya saben, a lo largo del proceso hay distintos tipos de audiencias, algunas de ellas son obligatorias, es decir, que si no suceden el proceso no se inicia o no continúa, y algunas otras que son eventuales. Dentro de las audiencias que son necesarias para el proceso, encontramos en primer lugar la audiencia de formalización de la imputación. Esta audiencia, si bien la vamos a ir estudiando cada una de ellas, es muy importante porque marca el inicio de la vida del proceso penal. Vamos a ver que también hay algunas excepciones, pero técnicamente y de manera general podríamos decir, con la audiencia de formalización de la imputación arrancamos la etapa de la investigación penal preparatoria y sin ella no hay un proceso penal dentro de los términos técnicos. Luego encontramos la audiencia de control de acusación, normalmente unificada con control de acusación y ofrecimiento de pruebas. Esto puede variar según la regulación específica, pero usualmente las vamos a encontrar unificadas. Luego tenemos la audiencia de juicio oral y eventualmente, si las etapas continuaran, tendríamos las audiencias de control de las decisiones judiciales y las audiencias de ejecución, que si bien diríamos van a ser eventuales porque pueden darse o no, marcan también la continuidad de la vida del proceso penal.
En este primer momento del curso nos vamos a centrar entre otras audiencias que van a existir entre la audiencia de formalización de la imputación y la audiencia de control de acusación. Decimos que en esta etapa de la investigación penal preparatoria van a poder existir otras audiencias que no van a ser obligatorias para el proceso, es decir, que no marcan la continuidad de la acción en el mismo, pero que sí van a darse en función de la necesidad de las partes. Aquí encontramos las audiencias de salidas alternativas, las audiencias de medida de coerción o cualquier otra cuestión que requiera una decisión judicial. Por ejemplo, si alguna de las partes, por ejemplo la defensa o la querella, precisan realizar algún medio de prueba para el cual necesitan la autorización judicial, por ejemplo, por alguna diferencia en la comprensión de la necesidad de la misma con la Fiscalía, en el caso de que el sistema procesal regule que el paso sea este, ¿no? Entonces, si se diera la necesidad de esto, tendríamos la posibilidad de solicitar una audiencia e ir a discutir allí con el juez esta cuestión. Ahora vamos a ir viendo estas audiencias en particular porque es con lo que vamos a trabajar en esta primera parte del curso. La primera audiencia, que es la de formalización de la imputación, vamos a encontrarnos con que es lo que denominamos una audiencia atípica. ¿Por qué? Porque vieron que decíamos que en las audiencias vamos a solicitar una resolución al juez, vamos a pedirle al juez que resuelva sobre algo que se plantean las partes. Sin embargo, en esta audiencia, en realidad, la finalidad no es esta de resolver algo, sino que el Ministerio Público Fiscal le va a ir a contar a la persona a la que imputa los hechos, las evidencias en su contra y la calificación legal que estima pertinente según estos hechos. En esta audiencia, entonces, la finalidad no es pedirle algo al juez, sino contarle algo a este individuo por parte del Ministerio Público Fiscal. Aquí es muy importante, en primer lugar, entender esto, ¿no? De que es el fiscal el que le cuenta al imputado, no al juez, no al defensor, al imputado. Entonces, el lenguaje claro, la precisión en los hechos, evitar el cúmulo de información excesiva, son factores muy importantes para que sea verdaderamente una buena audiencia y que el fiscal esté haciendo bien, esté llevando adelante bien su rol. En este punto también recordemos lo siguiente. Primero, cuando precisamos los hechos o el hecho, lo que tenemos que tratar es de que sea de manera clara, como si se lo estuviéramos contando no en términos judiciales, sino en términos sociales. Sacar las abstracciones legales, lograr un lenguaje y una comunicación clara. Explicar, a veces incluso hasta usando el cuerpo, ¿no? Muchas veces nos entreveramos en explicaciones complejas cuando en realidad con una simple señalización o una explicación no verbal esto queda claro. Acordémonos que las audiencias son filmadas y que lo importante, el norte, es que me entienda la persona que tengo enfrente y que va a ser quien cargue con el proceso penal en su vida. Frente a esta actividad, antes de pasar a lo que hace el requerido, tenemos que recordar también que cuando explicamos las evidencias no es solamente enumerar. No basta con decir tengo el testimonio de María Pérez, el testimonio de Juan Rodríguez, tengo la filmación de la cámara de la esquina de tal y tal intersección. No, tengo que explicarle por qué ese testimonio, por qué esa filmación son útiles para que yo hoy le esté diciendo creo que usted hizo esto. Y entonces, por ejemplo, tendré que decirle, tenemos el testimonio de María Pérez, que vio la circunstancia en la que usted entraba al local. Tenemos el testimonio de Juan Rodríguez, que estaba adentro y fue a quien usted apuntó con el arma. Tenemos la filmación que muestra cuando usted ingresa y cuando usted sale de ese local con las cosas a cuestas. Bueno, esta claridad de explicación es sumamente necesaria para que la persona sepa y comprenda por qué estamos nombrando a estas personas como testigos o por qué estamos nombrando a esta filmación como algo importante. Ahora sí, entonces, el requerido, en este caso será la defensa, ¿no es cierto?, tiene nuevamente un rol atípico porque no estamos en una instancia defensiva, no estamos en un momento en el cual la defensa pueda o deba oponerse o discutir la imputación.
Por el contrario, en esta primera instancia, recordemos, la Fiscalía le está viniendo a decir lo que ellos entienden que es imputable a esta persona. Y entonces difícilmente sea válido que alguien discuta lo que el otro piensa, lo que el otro supone, ¿no es cierto? Pero sí, lo que puede hacer la defensa en este caso es pedir las precisiones que requiere para irse de la audiencia teniendo perfectamente en claro la teoría del caso del momento de la Fiscalía. Si yo voy a una audiencia de estas como defensa, tengo que salir de esta audiencia teniendo perfectamente claro ese cuadrito con el que siempre trabajamos cuando hablamos de teoría del caso y que veíamos en la clase anterior. Tengo que saber cómo pretende probar cada una de las proposiciones fácticas, sabiendo obviamente cuáles son esas proposiciones fácticas y cómo piensa cargar las tintas a esa calificación legal que me manifestó. Entonces, nuevamente, no es un rol pasivo en el sentido de inactivo, ¿no es cierto? Al contrario, el primer requisito es una escucha activa, es poder interpretar, entender todo lo que la acusación le está diciendo a mi defendido. El juez en esta audiencia no va a resolver algo, sino que va a tener por formalizada la imputación, dando así nacimiento al proceso. Sí va a tener una cuestión importante, además de generar el entorno, de posibilitar que las partes puedan ejercer sus roles adecuadamente, pero podríamos decir, para con el individuo que tenemos sentado aquí, al quien le estamos formalizando la imputación, el juez va a controlar que esta persona haya comprendido adecuadamente. Entonces, por lo general, en la dinámica de la audiencia vamos a encontrar que el juez da la palabra a la Fiscalía le cuenta los hechos, las evidencias y la calificación legal. Luego, por lo general, la defensa va a pedir las aclaraciones pertinentes. ¿Por qué? Porque quizás muchas de las dudas que haya tenido, con las que se haya quedado la persona a la que le venimos a contar acá, se solucionen con estos pedidos de aclaraciones de la defensa. O puede pasar también que la persona con los pedidos de la defensa le surja alguna duda. Entonces, por lo general, por último, terminamos la audiencia preguntando a la persona si entendió adecuadamente todo y quizás también, si es necesario, aclarándole que esto es simplemente la manifestación de la acusación y que a partir de ahora, de la acusación me refiero al acusador, ¿no es cierto?, de la parte acusatoria, y que a partir de ahora inicia este periodo de investigación en el cual podrá ejercer activamente su defensa junto con los defensores que lo acompañan o con quienes designe. Esto sería solamente la audiencia de formalización de la imputación. Una vez que tenemos por formalizada la imputación, esta audiencia, por su carácter de multipropósito, puede dar pie a que se trate entre las partes otra cuestión relativa a otra pretensión que nos puede llevar entonces a otra dinámica totalmente distinta, con incluso hasta los roles intercambiados. Pero ya sería parte de otra discusión y de otra pretensión, porque hasta aquí es donde llega la formalización de la imputación. Vamos a hablar ahora de las audiencias de medida de coerción, en las cuales se solicita justamente una de estas medidas. Aquí, naturalmente, el rol del requirente, lo va a tener la acusación, ¿no es cierto? Puede ser el fiscal o puede ser la querella. Y el rol del requerido lo va a tener la defensa, porque es quien naturalmente se va a ver afectado por la aplicación de una medida de coerción. Ojo, porque si la audiencia no fuera de pedido de medida de coerción, sino de pedido de morigeración o de control de una medida de coerción, estaríamos hablando de roles inversos. Pero ahora nos vamos a quedar en el primer tramo, el primer ejemplo, que es cuando vamos a pedir la aplicación de una medida de coerción. Entonces, en primer lugar, va a tener la palabra el requirente, que como ya sabemos va a tener que precisar su pedido. Vamos a tomar acá un ejemplo con el que vamos a trabajar para dar claridad a lo que decimos. Vamos a ejemplificar diciendo que la Fiscalía solicita la prisión preventiva. Si la Fiscalía solicita esa prisión preventiva, lo primero que tendrá que hacer es dar las bases al juez de por qué la misma es aplicable en este caso. Como todos sabemos, va a tener que precisar, por ejemplo, la existencia de un presupuesto material. Si venimos
de una audiencia de formalización, pues probablemente podremos decir, el presupuesto material se encontró explicado en la primera parte de esta audiencia cuando explicamos la formalización de la imputación al señor fulano de tal. Si eso no sucedió y venimos a una audiencia solo de medidas de coerción, pues tendremos que explicar al juez esa base necesaria para pedir esta medida de coerción. Luego vamos a hablar obviamente de los riesgos procesales o de el riesgo procesal. Recordemos que cuando hablamos de riesgos procesales hablamos del peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Dentro de cada uno de ellos tendremos las justificaciones o la argumentación específica para decir por qué existe, por ejemplo, peligro de fuga o por qué existe posibilidad de que esta persona entorpezca la investigación. Incluso acá tendría el requirente la obligación de hablar y de explicar que ha analizado, según el escalonamiento coercitivo, por qué no son aplicables las medidas de coerción menos lesivas. Esto debería ser parte de la argumentación. También aquí tendría que hablar del tiempo de duración de las medidas, que recordemos es un punto sumamente importante. Ahora bien, en cuanto al rol del requerido, esta persona lo que tendrá que hacer, o esta parte, podríamos decir, en primer lugar sería justamente oponerse o consentir. Si consiente, no vamos a continuar, eventualmente podrá dar alguna explicación de por qué consiente, pero no seguirá con una argumentación mayormente profunda. Ahora bien, si se opone, ahí sí empezaremos a recorrer este otro caminito en el cual, por ejemplo, tendrá que desmentir o complementar los hechos. Supongamos que la Fiscalía pide la prisión preventiva entendiendo que existe una posibilidad de entorpecimiento de la investigación por la posibilidad de esta persona de interferir en las declaraciones que quedan pendientes o de modificar alguna prueba que está próxima a producirse, o de intervenir en determinados actos procesales que conducirían al fin positivo de la investigación. Y entonces la defensa, frente a esta información, podría completar esa información explicando por qué, o desmintiéndola o complementando, explicando por qué esa interpretación de la parte contraria no es oportuna, aclarando al juez su visión de por qué esta persona no tiene verdaderamente la posibilidad de entorpecer la investigación. ¿Cómo? Con información del caso, con información de la persona que tenemos aquí, no en sentido abstracto, como siempre vamos a encontrarnos diciendo. Puede argumentar también en función del escalonamiento coercitivo, de decir, bueno, existe este riesgo procesal, no voy a discutir la existencia de este riesgo procesal, pero sí voy a discutir que una medida menos lesiva no sea suficiente para neutralizarlo. Puedo válidamente argumentar en este sentido, de decir, no me dicten una prisión preventiva, díctenme una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto, prohibición de concurrir a determinados lugares. Todas estas cuestiones que son estas opciones menos lesivas, pero que resguardan ese mismo fin procesal para el caso de que yo no lo pueda o no tenga argumentos suficientes como para desvirtuar su existencia. Esto sería obviamente obtener una compensación, porque frente a la medida más lesiva que podría pesar sobre mi defendido, estoy obteniendo algo menos grave, ¿no es cierto? Eso es justamente el ejemplo normal de cómo obtener una compensación. O quizás también incluso con la limitación temporal, porque si el Ministerio Público Fiscal me pide 3 meses para realizar determinadas diligencias que yo estimo se pueden realizar en menor tiempo, bueno, quizás la compensación puede venir también por ese lado, de quedarme con la medida que lamentablemente tiene la posibilidad de obtener la Fiscalía, o la acusación, pero por un tiempo mucho menor. En relación a las salidas alternativas, nos encontramos con que el rol del requirente puede estar en cabeza del Ministerio Público Fiscal o la querella, o también en cabeza de la defensa. Sin embargo, normalmente vamos a encontrarnos con que, tomando como ejemplo, por ejemplo, la solicitud de la aplicación de un criterio de oportunidad o una suspensión de juicio a prueba, habitualmente esto responde a un interés predominantemente de la defensa, que considera
que es una mejor forma de resolver el conflicto de su cliente. Entonces, nuevamente el requirente va a tener que, en primer lugar, precisar su pretensión. Y aquí es muy importante porque recordemos que, por ejemplo, si hablamos de criterios de oportunidad, hay muchos criterios de oportunidad reglados, no todos responden a las mismas bases o a los mismos requisitos, no todos tienen la misma implicancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisar qué criterio de oportunidad pido. Y aquí es uno de los puntos en los cuales se vuelve importante poder precisar, por ejemplo, el artículo y el inciso en el que está regulado, para que el juez y la contraparte puedan ir a chequearlo también tranquilos. Recordemos que la audiencia es un espacio de trabajo, entonces vamos a tener nuestro código, vamos a tener nuestros apuntes del caso, no vamos a ir a la audiencia a, como decíamos hoy, teatralizar nada, vamos a ir a trabajar. Entonces, no tengan miedo de abrir el código, no, al contrario. Lo correcto y lo ideal sería que a toda audiencia vayamos con el código para poder revisar lo que necesitemos. Bueno, entonces, tomando este ejemplo, si la parte lo primero que va a hacer, si la parte va a pedir un criterio de oportunidad, lo primero que va a hacer es decir cuál de ellos solicita, y entonces, en cuanto a aportar la información, va a tener que explicarle al juez el caso del que estamos hablando. Recordemos que no necesariamente este juez conoce la causa, porque en los sistemas acusatorios el juez no es el dueño de la causa. En todo caso, diríamos, el dueño del proceso es el fiscal. Entonces, le explicamos al juez el caso, viendo o tratando de transmitirle esto, ¿no? De que es un caso en el cual la aplicación del criterio de oportunidad es factible. Y luego, obviamente, argumentar. Y cuando hablamos aquí de argumentar, de nuevo, con la información del caso, vamos a estar hablando de la viabilidad del instituto, o sea, por qué este instituto con estos hechos es aplicable, y la pertinencia de las medidas que proponemos, porque si proponemos una determinada respuesta social, esta respuesta tiene que ser la oportuna, ¿no es cierto? Si es un problema, por ejemplo, generado por el consumo de alcohol o el consumo de sustancias por parte del autor, bueno, pues lo correcto, lo coherente sería que las medidas que se proponen para este criterio de oportunidad que traemos tengan vinculación con esto y no con cualquier otra cuestión. Por ejemplo, que no lo mandemos a limpiar un comedor o a colaborar en una parroquia, sino más bien que prioricemos un tratamiento para estas adicciones de las que hayan sido motivo o que hayan tenido una vinculación con el hecho. El requerido aquí obviamente puede oponerse o consentir. Recordemos nuevamente que el Ministerio Público Fiscal no es una acusadora a ultranza y tiene, por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, sus equivalentes en los códigos provinciales, la obligación de buscar la mejor solución al conflicto. Entonces, no está mal que un Ministerio Público Fiscal consienta, por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad. Ahora bien, puede suceder que no considere que verdaderamente sea la mejor respuesta y entonces puede válidamente oponerse. Obviamente vamos a volver a decir lo mismo que antes, ¿no? Si admite la petición del requirente, bueno, pues probablemente no haya mayor conversación al respecto. Ahora bien, si se opone o si quiere buscar alguna compensación, ahí sí tendríamos que empezar con que va a, obviamente, desmentir o complementar la información aportando los datos del caso que considera importantes para que el juez resuelva en función de eso que él va a solicitar frente a lo que el requirente pide. Aquí, en cuanto a la argumentación, por ejemplo, se puede también discutir las medidas que se han propuesto. Vamos a suponer que pasa esto, ¿no? De que me ofrecen trabajo comunitario en un comedor cuando esto no tiene ninguna base con el conflicto social que tenemos enfrente. Y entonces puedo decir, bueno, apliquemos el criterio de oportunidad, pero esta medida no, apliquemos esta otra medida. Este espacio de diálogo es natural y es adecuado que suceda en estas audiencias, obviamente motivado ¿por qué? Por el juez. O puede, claro, obtener una compensación, por ejemplo, decir, considero que en la aplicación de un criterio de oportunidad no es la mejor respuesta, pero sí otra salida alternativa, como por ejemplo la suspensión de juicio a prueba, que como sabemos tiene una relación
con los criterios de oportunidad, en la cual vamos a encontrar un mayor control, un mayor seguimiento y una respuesta procesal distinta, quizás podríamos decir más fuerte o con más intervención en relación a la persona. Entonces, esta sería una posible compensación en el ejemplo que estamos trabajando. Ya la audiencia de control de acusación y ofrecimiento de pruebas tiene una dinámica mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchas cuestiones a debatir o a resolver dentro de una misma audiencia. Y tiene también la particularidad de que no hay una dinámica marcada específica en la regulación. Entonces queda mucho a discrecionalidad del juez, ¿no es cierto?, que es el encargado de llevar el orden de esta audiencia como todas. Por eso lo más importante y lo primero que queremos remarcar es la importancia de escuchar en este caso al juez. Cuando el juez nos dice, bueno, ahora le voy a pedir a la fiscalía, por ejemplo, que exponga su acusación, entonces tendremos que exponer la acusación. Y esto es muy importante porque a veces el juez dice, bueno, quiero saber si tienen convenciones probatorias. Y las partes empiezan, bueno, vamos a exponer nuestra acusación. No, ahora te pregunté por las convenciones probatorias. Entonces la respuesta que tengo que dar es esa. Esto que parece muy sencillo, a veces en la práctica cuando vamos pensando en una estructura y si nos cambian, es complejo de reacomodarse. Pero si tenemos en claro lo que en cada tramo nosotros como parte vamos a querer decir, por ahí se simplifica. Y obviamente si tenemos presente esta primera indicación de escuchar al juez, que parece menor pero no lo es. Bueno, en la dinámica habitual que normalmente estamos acostumbrados a ver y con la que trabajamos en general, esto tomando como parámetro, por ejemplo, los encuentros regionales de litigación de los que participamos como universidad o los concursos nacionales en los cuales vemos la dinámica que toman jueces y universidades de todo el país y entonces nos puede dar un parámetro bastante uniforme del tratamiento de la audiencia. En general arrancan los jueces pidiendo que la fiscalía exponga su acusación. Recordemos que la acusación es una pieza escrita en todos los sistemas acusatorios del país vigentes actualmente. Entonces la defensa ya la recibió previamente, ya tiene con qué, en base a qué ir a esta audiencia, qué es lo que va a ir a controlar. Y este primer tramo va a tener una similitud con lo que hablábamos en la formalización de la imputación, porque la defensa va a poder, luego de que la fiscalía exponga su acusación, la defensa va a poder pedir todas las aclaraciones o las correcciones que considera necesarias. Fijémonos aquí que cuando hablamos de la formalización hablamos de una teoría del caso normalmente incipiente, ¿no?, con una información básica que la fiscalía empieza a investigar. Sin embargo, acá ya tenemos con lo que vamos a ir a juicio. Entonces se vuelve el doble de necesario que la defensa pueda controlar punto por punto la teoría del caso de la fiscalía. Y esto es un salto de calidad enorme en relación, por ejemplo, a los sistemas mixtos o a los sistemas acusatorios burocratizados, en los cuales la fiscalía todavía no tiene internalizada del todo esta idea de que no pueden llevar a juicio ninguna argumentación, ningún medio de prueba, ningún razonamiento lógico que la defensa no conozca de antemano. La defensa tiene que poder irse de esta audiencia sabiendo qué quiere probar la fiscalía con cada testigo y cómo pretende sostener cada proposición fáctica, cada elemento de la teoría jurídica, cada punto de discusión neurálgico de la controversia del caso. La fiscalía no puede esconder nada. Bueno, entonces, sorteados estos pedidos de aclaración o estos pedidos para completar la información, pasaríamos normalmente a lo que es la exposición de la teoría del caso de la defensa. Y acá hay una discusión, porque durante mucho tiempo se sostuvo esto de que la defensa no tiene la obligación de explicar su teoría del caso. Naturalmente esto es cierto y será una decisión estratégica de la defensa si va a exponer su teoría del caso o no, o hasta qué punto, ¿no?, con qué nivel de
de totalidad de la teoría del caso la va a exponer, por ahí alguna cosa, la defensa sí se puede guardar, a diferencia de la fiscalía, pero por ahí podríamos decir que hay un acuerdo en doctrina en cuanto a que es importante que la defensa desde el primer momento le cuente al juzgador, que recordemos tampoco va a ser el mismo que resuelva la cuestión de fondo en juicio, va a ser otro, pero que le cuente al juzgador su teoría del caso, porque desde esa óptica es que se pueden arribar a las convenciones probatorias, desde esa óptica se puede definir la pertinencia, la necesidad de los testigos, y además, y esto es muy importante, las defensas por ahí piensan que es importante esto de guardarse, de ocultar su teoría del caso, porque la fiscalía no la va a saber. Bueno, recordemos que siempre, como siempre decimos, el juicio es como jugar al ajedrez, ¿no es cierto? Y la fiscalía, que está preparada, nunca hay que menospreciar al contrario, va a estar pensando cuáles son las líneas de estrategias defensivas que va a tener como posibles enfrente. Entonces, pensar que no saben mi teoría del caso, puede ser que algún que otro condimento que yo pretenda sea novedoso, pero en general la teoría del caso de alguna u otra forma se conoce. Acordémonos además de que estamos terminando, ya pasamos toda la etapa de la investigación penal preparatoria, o sea, la fiscalía muy probablemente, si no sabe mi teoría del caso, está entre 2 o 3 opciones posibles y no es un mayor descubrimiento poder transmitirlo en esta audiencia. Se entiende por lo general que es más lo que pierdo que lo que gano si oculto, porque no voy a poder pelear adecuadamente por las convenciones probatorias o por las pruebas que después ofrezco si mi teoría del caso no está clara para el juzgador, que es el que en este tramo sí va a resolver muchas cuestiones. A partir de ahí entonces se podrían discutir las convenciones probatorias y pasaríamos al ofrecimiento de prueba. Obviamente quédense tranquilos porque vamos a ir desgranando esta audiencia, por ejemplo, la vamos a trabajar en profundidad cuando llegue el momento, pero hoy lo que queremos es que tengan un pantallazo general de la dinámica de la misma para que ya arranquemos el curso sabiendo hacia dónde vamos. En cuanto al ofrecimiento probatorio, normalmente lo que se hace es, primero arranca la fiscalía, ¿no es cierto? Esto siempre es así. Normalmente se va de a uno, la fiscalía ofrece un testigo, por ejemplo, se consulta si la defensa lo admite o tiene algún tipo de cuestionamiento al respecto, así con todos los testigos, luego con toda la prueba documental, material, con todo lo que quiera utilizar al respecto, las periciales. Y luego lo mismo con la defensa. Aquí recordemos que es importante tener presente los motivos por los cuales nos podemos oponer. Si bien no tenemos reglas de evidencia claras y reguladas de una manera bien específica en nuestro sistema, sí sabemos que podemos oponernos cuando la prueba es impertinente, sobreabundante, no tiene ninguna vinculación con el caso. Podríamos decir no es sobre algo controvertido, entonces podríamos arribar quizás a una nueva convención probatoria. Obviamente es el último momento para discutir la legalidad de cada prueba, o sea, si la misma puede continuar en su vida en el proceso o no. Esto, recordemos que con esta resolución judicial se cierra lo que vamos a poder llevar a juicio y lo que no. Entonces, por ejemplo, tendremos que ver con cada testigo que planteemos la exclusión o del testigo entero o la exclusión temática de las partes de su declaración que consideramos que no pueden ingresar. No se preocupen que igualmente, como decía hoy, vamos a trabajar en profundidad esta audiencia cuando llegue el momento en nuestro desarrollo de la materia. Finalmente, la última audiencia de la que vamos a hablar en esta clase es la audiencia de juicio. Se imaginarán qué es lo que más vamos a desagregar durante el desarrollo de las clases, por supuesto que sí, pero en líneas generales y como para que desde hoy sepan hacia dónde vamos y cuál es el fin literal de nuestro curso, vamos a recordar la dinámica de la audiencia de juicio. El juicio arranca con las presentaciones del caso o apertura de las partes. Van a encontrar también en la bibliografía como alegato de apertura, pero ya van a ver que alegato mejor lo sacamos.
Entonces, la presentación o la apertura de la fiscalía, luego si hay querellante de la querella, luego la presentación o apertura de la defensa, donde le vamos a dar este pantallazo general al juzgador de qué es lo que va a escuchar en el juicio. Luego empezamos con la parte de la producción probatoria, que son cuando vamos a escuchar a los testigos, ver la prueba material. Aquí nuevamente arrancamos con la acusación, fiscalía y querella, en ese orden, y entonces vamos a escuchar a todos los testigos, vamos a ver toda la prueba material. La fiscalía hace el examen de los testigos y peritos que propone y luego la defensa hace el contraexamen. Por ejemplo, la fiscalía llama a María Pérez, hace el examen, la defensa contraexamina a María Pérez y luego pasamos al próximo testigo o al próximo perito. Por ejemplo, la fiscalía llama a Juan Rodríguez, le hace el examen, la defensa le hace el contraexamen. Terminamos los testigos de la fiscalía y pasamos a los testigos de la defensa, testigos o peritos, ¿no? Con los cuales ya vamos a ver que vamos a ir trabajando la prueba material, documental, etcétera, durante sus declaraciones. Bueno, la defensa llama a sus testigos, los examina, la fiscalía contraexamina, llama a otro testigo, lo examina, la fiscalía contraexamina. Y cuando terminamos con los testigos de la defensa, llega el momento de la clausura. Aquí sí ya les vamos a decir, sin pelos en la lengua, alegato de clausura. Los alegatos de clausura, nuevamente empieza la fiscalía, si hay querella, la querella, luego la defensa y finalmente la resolución del juez o del jurado. Si fuera un caso de juicio por jurados, en realidad tendríamos que haber hablado antes de las instrucciones iniciales y al final de las instrucciones finales. Y hubiéramos hablado también de otra audiencia que tenemos antes, que es la de deselección o selección del jurado o boadir. Pero esto lo vamos a tratar cuando veamos el tema específico, porque también obviamente es parte de la currícula. Con esto concluimos entonces el contenido de la clase de hoy.